Pero bueno, aquí estamos para compartir un nuevo tema. Cuando las tinieblas invaden el corazón. Es un tema que de alguna forma es una continuación de lo que estudiamos la semana pasada, cuando analizamos muchos textos bíblicos respecto de quién es el Espíritu Santo. Bueno, este tema tiene que ver con la obra que el Espíritu Santo hace en el ser humano, en la mente o en el corazón. Así que vamos a empezar. Tenemos unos casi 20 textos para compartir, así que hay bastante para leer y analizar luego, ¿no? En forma personal, ustedes cuando hayan tomado nota de estos textos, que obviamente no son para leerlos ahora, simplemente tomar nota. Vamos a tener entonces nuestra oración inicial. Querido Padre, te damos gracias por la semana que ha pasado, por las bendiciones que nos diste. En las buenas y en las malas siempre han estado tus bendiciones. Gracias por poder ahora estar aquí para estudiar algo más de lo que hay en tu palabra respecto ahora de este tema que analizaremos con cuidado, con profundidad, para entender qué es lo que tu palabra tiene para decirnos respecto de lo que ocurre con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendice a cada uno de los presentes y también a quienes escucharán este tema después. Danos sabiduría y que juntos podamos recibir ese pan espiritual que tanto necesitamos para poder crecer en nuestra vida espiritual. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces. Mabel dice que se escucha bien, con muchas Ns, para que quede claro que se escucha súper bien, ¿no? Bueno, saludos allí a Juventino, Antonieta, bueno, Mabel, que ya mencioné recién, saludos también, y a toda la familia, Perla, Marcelo, que bueno, estás ahí, Marcelo, te mando un abrazo, Dios te bendiga, Marcelo, y espero que puedas estar en todo el programa escuchando este tema. Sé que son de tu agrado y te va a hacer mucho bien como a todos, ¿no? Bueno, luego seguiré saludando a las otras personas que se estén conectando. Cuando las tinieblas invaden el alma o invaden el corazón, como queramos decirle. Vamos a San Mateo capítulo 12. Hablamos la semana pasada respecto de quién es el Espíritu Santo. Espero que haya quedado bien claro este estudio, porque usamos muchos textos bíblicos para que Dios nos enseñe claramente respecto de esta maravillosa persona que tristemente está siendo muy atacada en los últimos años, en las últimas décadas, por grupos de cristianos que rebajan la naturaleza de esta tercera persona de la divinidad, considerando que es Cristo mismo o que es una energía y cuánta otra cosa. Y terminamos el tema haciendo una advertencia con lo que dice Mateo 12 y con lo cual vamos a empezar ahora, de cuidarnos de no blasfemar contra el Espíritu Santo, porque es el pecado imperdonable. Y quienes continúan atacando al Espíritu Santo de esa manera, pues si no se arrepienten, van a caer en este pecado, ¿no? El pecado imperdonable, porque no se puede jugar con la divinidad. Mateo capítulo 12, entonces vamos a ir ya directamente al tema, porque no quiero alargarme mucho. 31 y 32 de Mateo 12 dice lo siguiente ahí. Porque, por tanto os digo, dice Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado o perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ya sea un insulto, ya sea incluso una blasfemia, que es
peor todavía, dice, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, cuidado con eso, el que hable contra. Hay quienes hablan en contra del Espíritu Santo considerándolo no como una persona divina. Eso es hablar en contra del Espíritu Santo. No le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Tremendo, ¿no? Y decíamos también la semana pasada que si el Espíritu Santo es Cristo mismo, como muchos cristianos están enseñando y creyendo firmemente, ¿cómo es posible que se pueda blasfemar al Espíritu Santo y no a Cristo que está dentro de él mismo? Que alguien me lo explique, ¿no? Bueno, ahora, 1 Juan 1.9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. O sea, todo pecado que cometamos cuando tenemos sincero arrepentimiento en nuestro corazón es perdonado. Cuando hay sincero arrepentimiento, porque si pedimos perdón de la boca para afuera nomás, pues Dios no va a perdonar ese pecado. Tiene que ser acompañado de un sincero arrepentimiento, dolor por el pecado. Entonces Dios sí perdona. En Hechos 8:12 dice allí, Dios, no me acordaré más de sus iniquidades y pecados. No me acordaré más. O sea, olvídense, ya están perdonados. Pero ¿qué en cuanto a pecar contra el Espíritu Santo? Ya es otra historia. Vamos a Efesios 4:30. Efesios 4:30. ¿Cómo se explica el pecado imperdonable? No es algo que se da de un día para otro. Pecado imperdonable es un proceso. Así como es un proceso el camino a Cristo a través de la confesión, el arrepentimiento, el cambio de vida, ¿no? Es un proceso, lleva tiempo. Bueno, el pecado contra el Espíritu Santo no es algo que se hace en forma rápida. Lleva tiempo. No sabemos, solamente Dios sabe cuánto tiempo puede llevarle a una persona blasfemar contra el Espíritu Santo o caer en el pecado imperdonable. Mientras la persona sienta en su corazón que está obrando mal, pues por más hondo que caiga en el pecado, Dios siempre lo va a rescatar si la persona se arrepiente. Primer paso para evitar el pecado contra el Espíritu Santo. Efesios 4, versículo 30. ¿Qué dice allí? San Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo con el cual ustedes han sido sellados para la salvación. No lo entristezcan. O sea, lo primero que podemos hacer cuando desobedecemos la voz de Dios a través del Espíritu Santo es entristecerlo. Cuando caemos una y otra vez y repetimos los mismos actos pecaminosos y no buscamos el poder de Dios para que Él cambie nuestra actitud, entonces entristecemos al Espíritu Santo. No pecamos contra Él, lo entristecemos. Tiene sentimientos, es una persona. Una energía no puede entristecerse, ¿no? En Hechos 7:51, segundo paso, allí dice, duros de cerviz, duros de cabeza, e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Resistir, es decir, segundo paso que puede llevar a la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable es resistirlo. Es decir, el Espíritu Santo te está diciendo, no, no es así, es de esta otra forma. No, no es así, es de esta otra forma. Y yo sigo haciéndolo de la otra manera que a mí me enseñaron o a mí me parece. Y el Espíritu Santo insiste para convencerme, porque finalmente él es el que nos convence de pecado, no una persona, no un predicador. Yo puedo dar 100 textos bíblicos sobre una doctrina, pero si la persona no está dispuesta a reconocer que está equivocada, pues de qué valen todos esos textos, ¿no? En cambio, el que es sincero de corazón, con 6, 7, 8 textos que se les dé, suficiente para que diga, no, voy a dejar aquella enseñanza porque es falsa, no es verdadera, voy a hacer lo que siento en mi corazón por obra del Espíritu Santo, lo que Él me dice que yo haga. Es decir, no debemos resistirlo. Si el Espíritu, a través de la palabra que nos ha dejado escrita Dios, ¿no?, nos está diciendo, esto es blanco, gracias Señor que es blanco. Yo pensé que era verde. Pero hay quienes se resisten. La Biblia dice esto es blanco.
No, pero a mí me enseñaron verde. Sí, pero dice el Espíritu Santo es blanco. Es que a mí me enseñaron verde. Y el Espíritu Santo al día siguiente me dice, Es blanco, no es verde. Es blanco, es verde". Es decir, tantas veces resistimos esa luz de la verdad que va a llegar un día en que el Espíritu Santo definitivamente se va a retirar de nuestras vidas porque habremos pecado contra Él. Por eso es muy delicado resistir al Espíritu Santo. Lo mismo con un vicio, un mal hábito o un pecado eh, no eliminado de nuestras vidas también. Si no buscamos el poder de Dios para aniquilar aquello que a Dios no le agrada, pues resistimos al Espíritu Santo, ¿no? El tercer paso, bueno, sería lo que leímos recién Mateo 12, 31 y 32, la blasfemia, es decir, cuando ya se produce declaradamente el pecado imperdonable. Entonces, tres cosas: no contristarlo, no resistirse y, en tercer lugar, obviamente, evitar el pecado imperdonable. Vamos a Génesis 1:2. Y la tierra, dice allí, estaba desordenada y vacía. ¿Saben que la mejor traducción es desadornada? Porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Pero la palabra aquí, tohu en hebreo, quiere decir desadornada. O sea, la tierra estaba desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz del abismo. Es decir, Dios estaba adornando la tierra mientras creaba todo lo que contiene, la estaba poniendo bonita, ¿m? Estaba creando ese inmenso jardín del Edén, los animales, las plantas, y luego los seres humanos, el mar, los peces, bueno, todo. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo? Se movía para poner todo en su lugar. Bueno, en nuestra vida Dios hace lo mismo a través de la obra del Espíritu Santo. Él quiere adornar nuestra vida, quiere poner las cosas en su respectivo lugar, siempre y cuando se lo permitamos, porque de repente el Espíritu Santo quiere poner orden en nuestra vida, pero lo resistimos porque no queremos, porque nos gusta vivir como se nos da la gana. Entonces, ahí está el Espíritu Santo queriendo poner en orden nuestra vida, pero depende de nosotros, ¿no? Ahora, en Génesis 6:3, ya vamos al cuarto texto, eh, de los que tengo anotados y no de los que mencioné así de paso. En Génesis 6:3 ocurre algo interesante. Dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre, es decir, no voy a batallar, no voy a discutir, no voy a debatir con el hombre para siempre. Esto fue cuando estaba por producirse el diluvio. El 11 al 13 de Génesis 6 dice lo siguiente: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Fíjense si no es un cuadro similar al que está pasando en nuestro mundo, ¿no? Estaba llena de violencia la tierra, estaba corrompida. Dios dijo, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Yo los destruiré con la tierra. Es decir, esta gente prefirió vivir en tinieblas y no dejar que el Espíritu Santo trajera luz a sus vidas. Así estaba la tierra antes del diluvio. Y después de 120 años, como ya sabemos, en que Noé predicó y predicó y predicó y fue burlado y burlado, insultado, hizo su último llamado de misericordia: entrar al arca. Pero la gente seguía disfrutando de su carnalidad afuera, pensando, este viejo está loco, no llovió nunca, nunca me he visto una nube, y ahora viene a construir un barco para ver si viene entonces ese presunto diluvio y flota. Este está loco. Bueno, así muchos dicen respecto a la segunda venida de Cristo. Una vez una persona me dijo, no, para mí el fin del mundo no es la venida de Cristo. El fin del mundo es cuando uno se muere. Y hay otro tipo de actitudes, ¿no?
ideas disparatadas, pero bueno, está predicho. San Pedro dijo que habría burladores antes de la segunda venida de Cristo. Bueno, es común que por causa de la ignorancia haya gente que todavía no crea en ese acontecimiento. ¿Qué deseo va a tener de prepararse entonces si no existe tal cosa, ¿no? Después de 120 años se cierra la puerta del arca y así un día se cerrará la puerta de la misericordia en la historia de nuestro mundo, cuando el ser humano haya tomado definitivamente una decisión en favor o en contra del mensaje de Dios. San Juan 16:8. Allí dice Jesús que el Espíritu Santo convence, siempre y cuando nos dejemos convencer, obviamente, ¿no? De pecado, de justicia y de juicio. Yo quiero detenerme un poquito en esto. ¿De qué convence el Espíritu Santo? De pecado, es decir, de que somos pecadores, de que lo que estamos haciendo está mal. Porque mientras el Espíritu Santo no nos convence, hay ciertas cosas que nosotros justificamos diciendo que están bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu no nos ha convencido. Pero cuando Él viene y a través de la palabra de Dios nos muestra que es realmente pecado, descubrimos que hay cosas que, yo no sabía esto. Yo no sabía esto. Entonces, el Espíritu quiere traerme luz para que yo me aparte de aquello que consideraba bueno, pero que ahora Él me muestra que es malo, a través de la palabra, ¿no? Y hay tres cosas aquí, entonces. Me convence de pecado, de justicia y de juicio. Saben que las tres cosas tienen que ver con los 10 mandamientos. Tres textos les puedo pasar. Primera de Juan 3:4, ¿qué es pecado? Pecado, dice San Juan, es transgresión de la ley. Me convence el pecado de que yo estoy violando la ley de Dios. En segundo lugar, de justicia. ¿Qué es justicia? Deuteronomio 6:25 dice allí, tendremos justicia cuando guardemos los mandamientos de Dios. Tiene que ver con la ley, entonces, la justicia. Y en tercer lugar, de juicio, de pecado, de justicia y de juicio. Santiago 2:10-12, el versículo 2 específicamente dice, así hagan, así hablen como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. De esa ley viene hablando antes Santiago, los 10 mandamientos. Así que el Espíritu Santo me quiere convencer de esas tres cosas, ¿no? Y que tienen que ver precisamente con la observancia de los 10 mandamientos. Tremendo, ¿no? Por algo será es que los 10 mandamientos han sido duramente atacados en la historia, han sido modificados, se ha anulado el segundo mandamiento, se ha modificado el cuarto, quedaron 9 mandamientos y el 10º lo dividieron en 2 para que quedara 10. Porque es obra del Espíritu Santo convencernos de que somos pecadores, pero tenemos que ver la verdadera ley, no la falsa, que está en Éxodo 20. Y por eso el diablo la ataca. Bueno, y otros guardan 9. O consideran que 9 es suficiente. Juan 16:13. Dice Jesús que el Espíritu Santo nos guía, escuchen bien esto, nos guía a toda la verdad. Para aquellos que dicen, ¿quién sabe dónde está la verdad? Hay más de 30.000 congregaciones o denominaciones. No, la verdad no está en ningún lado porque hay tanta confusión. Bueno, Dios entiende. No, el Espíritu Santo es tan poderoso que Él nos guía, si se lo permitimos, a toda, no al 90% de la verdad, a toda la verdad. Pero ¿por qué la gente no conoce toda la verdad? Porque hay un problema en el corazón humano. Porque muchos interpretan la Biblia a su manera. Porque muchos se guían por tradiciones humanas más que el escrito está. Porque muchos creen en todo lo que dice un predicador y no investiga por su propia cuenta para ver si lo que dice aquel que predica tiene fundamento en la Biblia. Entonces es fácil morder el anzuelo. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Si somos sinceros, vamos a conocer toda la verdad y sabremos a dónde tenemos que ir. Hechos 1:8 dice allí, y ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos concede poder, pero ese poder viene una vez que haya dado los primeros pasos, es decir, que me haya convencido de pecado, de justicia y de juicio, que me haya llevado hacia la
hacia el arrepentimiento, hacia una vida nueva. Y entonces, en esa vida nueva, eh, como otro paso más, es concederme el poder. ¿Para qué? Para vencer y el poder para dar testimonio de mi fe. Por eso la persona que está convertida por el poder de Dios siente en su corazón un deseo natural de compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Y lo hace no con el poder humano, sino con el poder del Espíritu Santo, que impacta el corazón de quien oye, de quien escucha ese testimonio. Por eso hay tantas personas que se convierten a Dios, porque quedan impactados por el testimonio de conversión de otras personas, ¿no? Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes. Esto es importante. A los que le obedecen. Si alguien dice, yo tengo el don de sanidad, pero está violando la ley de Dios, no tiene el don de sanidad de Dios. Eso es falso. Si alguno dice, yo tengo el don de ser maestro o de ser predicador, pero no obedece a Dios, no es de Dios ese poder, no es de Dios esa capacidad. Es una capacidad natural nada más, pero no viene del Espíritu Santo, porque acá dice que el Espíritu Santo es dado a quienes le obedecen. Si yo escucho que los mandamientos de Dios son 10, pero digo, no, yo voy a enseñar a mi congregación que son 9 porque hay uno que ya no sirve más. No espere esa persona a recibir los dones del Espíritu Santo, porque no se los va a dar, porque el primer paso del Espíritu Santo primero es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no puede con eso, porque la persona no le permite, ¿cómo va a saltear un paso, o dos o tres, para concederle dones a esa persona? Es como que uno está en primer grado y de repente, me salto al quinto, de todas maneras puedo. Nadie hace eso, porque sería imposible, por el hecho de que la mente no está madura para hacer un cambio tan drástico. Dios se toma su tiempo, tiene un orden. Dios da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? 3 cosas. Tener un corazón que ama a Jesús profundamente, tener la mente llena de su palabra, porque el Espíritu Santo no va a estar utilizando sueñitos, ni impresiones, ni como muchos dicen, ay, que yo lo siento así. Cuidado. San Pablo dice, cuidado con esas sensaciones, cuidado con las avenidas del alma, cuidado con los sentidos, porque el diablo hace creer que muchas enseñanzas son verdaderas porque, ay, así lo siento. Una vez alguien me visitó, no voy a mencionar de qué iglesia, gente muy amable. Y yo le dije, yo no puedo creer en tu enseñanza con ese libro de ese presunto profeta. No, me dice, lo que usted tiene que hacer, orar y pedirle a Dios que ponga en su corazón ese sentimiento de que ese profeta es verdadero. Le digo, perdóname, pero al profeta hay que analizarlo con un escrito está, no con un sentimiento. A la ley y al testimonio, Isaías 8:20, si no dicen conforme a la ley, los 10 mandamientos, y el testimonio, que es la palabra de Dios, dice el profeta Isaías, no les ha amanecido, es decir, están en oscuridad. Pero ellos piensan que Dios tiene que poner un sentimiento. No, el sentimiento lo pone la palabra de Dios, porque si a mí me vienen a enseñar algo que no tiene apoyo en las Escrituras, el sentimiento de que es verdadero, eso no viene de Dios, sino del diablo. Por eso cuidado con eso. Todo debe tener un fundamento en el escrito está. Para eso Dios se tomó 1500 años para revelar a través de los profetas este libro. ¿Todavía vamos a pretender que Dios nos mande un sueñito? No. Cuidado con eso. El diablo es muy astuto. Salmo 51:11. Un pedido del rey David. Le dice a Dios, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuántas veces hemos pedido eso a Dios? Yo me he olvidado muchas veces de pedirle eso. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sin Él yo no entendería tu palabra. Sin Él yo no sabría cuál es tu verdad, cuál es toda la verdad. Sin Él yo no podría dar testimonio de mi fe. Yo no podría entender tu palabra. Interesante el pedido de David, ¿no? No quites de mí tu Santo Espíritu. Primera de Samuel 16:14. Aquí vemos
el caso de alguien, el rey Saúl, que tristemente llegó al pecado imperdonable. Dice allí, pero el Espíritu del Señor, y de paso Saúl era ungido de Dios, una persona elegida, pero el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y por apartarse el Espíritu de Dios de Saúl, ¿qué pasó? Y lo atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. No es que Dios lo mandaba, sino que al rechazar a Dios, no le quedaba otra cosa a Saúl que ser prisionero de un espíritu malo, un espíritu del demonio. Voy a cerrar un poquito aquí, porque me está dando un poco el sol ahí y se ven unas rayas que no me gustan. Bueno, todavía se siguen viendo, vaya, ya se va a poner el sol. Bueno, entonces, este es un caso triste. De paso, el primer caso del pecado contra el Espíritu Santo que se revela en la Biblia, ¿cuál fue? El de Lucifer. Ahora, ¿cuánto tiempo Dios lo toleró a Lucifer en el cielo? Tanto tiempo que él llegó, como dice Apocalipsis 12, 6 o ahí en los primeros versículos, llegó a engañar a la tercera parte de los ángeles de Dios. Y para hacer eso, casi la mitad de los ángeles que Dios tiene, no es un día para otro. Eso nos da una idea de cuánto Dios tolera el pecado en nosotros. Aún siendo pecador Lucifer, Dios lo toleró por mucho tiempo allá en un lugar perfecto como es el cielo. Así también Dios nos tolera a nosotros, ¿no? Nos da tiempo, mucho tiempo. Pero si seguimos endureciendo el corazón al trabajo del Espíritu Santo, un día nos puede pasar como a Lucifer. Es cuando se traspasa el límite de la misericordia de Dios. Bueno, hay una cita muy interesante de una escritora cristiana que dice, o de paso, dice que, volviendo a 1 Samuel 16:14, dice que un espíritu malo lo atormentaba a Saúl. ¿Saben? Cuando una persona no se deja convencer por el Espíritu Santo, ¿quién se posesiona de él? Un espíritu malo. Por eso hay gente que, tomando el ejemplo de la enseñanza errónea sobre quién es el Espíritu Santo, que está en muchas partes, en muchas iglesias o grupos, ¿no? Esas personas, aunque usted le muestre los 191 textos que hay en la Biblia en relación a quién es el Espíritu Santo, no lo van a entender. Nosotros lo entendimos perfectamente porque somos sinceros con Dios, no le damos vuelta a su palabra. Pero si no eres sincero, te pueden mostrar los 191 textos sobre quién es el Espíritu Santo y las 14 cualidades de la persona del Espíritu Santo, cuando él dice que enseña, que él corrige, que él prohíbe, que él se entristece, que él ama y todo eso, ¿no? Y quien no quiere entender, aunque está tan claro en la Biblia, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque hay un espíritu malo que se posesiona de la mente de esa persona y no permite que el Espíritu Santo le traiga luz. ¿Queda claro? Por eso, aunque yo le explique a una persona, le dé 100 textos bíblicos respecto de que el verdadero día de reposo es el sábado y no el domingo, si esa persona no es sincera, Dios bloquea su mente y no va a entender esa verdad tan sencilla de entender que hasta un niño lo comprende. ¿Por qué? Porque como dice 2 Corintios 4:4, el diablo, el Dios de este siglo, el diablo, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así de simple. Y es lo que le pasó a Saúl. Rechazó la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Vino un espíritu malo a atormentar su vida. Esta escritora cristiana dice, no es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de la luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene la luz al alma por la palabra de Dios, no por un sueñito, no por un fenómeno especial en la mente, no. Cuando un rayo de luz, viene la luz al alma por la palabra de Dios, pero cuando un rayo de luz es despreciado, un rayo,
se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas hasta que anochece el alma. O sea, el diablo sabe lo que tiene que hacer para hacer perder a una persona para siempre. Imperceptiblemente así empieza todo. La persona no es sincera con una verdad nueva que ha conocido. Entonces eso da lugar a que la mente se vaya acostumbrando a rechazar una segunda luz. ¿Mm? Y si se rechaza la segunda, una tercera también va a ser rechazada mucho más fácil. Y finalmente se produce, como dice ella, un embotamiento de las percepciones espirituales. Y de esa manera vienen las tinieblas y anochece en el alma. Tremenda declaración. Dice esta escritora también, cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en su temeraria incredulidad. Qué pensamiento, ¿no? Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12, un texto que hemos leído muchas veces. Allí dice que los que se pierdan será porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, se debe sentir amor por la verdad. No hay vuelta que darle. Y la verdad es una persona, también Cristo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es la palabra encarnada. Es Cristo encarnado en su, digamos, en la palabra, ¿no? Porque comer de la palabra es como comer simbólicamente de Cristo. Entonces, allí dice, quienes rechazan el amor por la verdad no van a ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso. ¿Mm? Gracias por corregir la ventana ahí, a ver, quizá dándole vuelta de otra forma. Ahí está. Se fueron las rayitas. Entonces dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, Dios es la causa de que yo crea la mentira, porque Dios me manda la verdad, yo rechazo la verdad, ¿y qué me queda? No me queda otra cosa que aceptar la mentira, no hay término medio. O estoy de la parte de la verdad o estoy de la parte de la mentira. O estoy de parte de Dios o estoy de parte del diablo. Nunca hay terreno neutral en este asunto. Y vamos al ejemplo que nos deja una historia registrada en el libro de Daniel. Voy a resumir solamente esa historia. Daniel 5, versículo 1 hasta el 31. Pueden leer toda la historia después. Allí se cuenta que Belsasar, hijo del famoso Nabucodonosor, ¿no? Allá está la estatua, cuando estudiamos Daniel capítulo 2, la estatua del rey Nabucodonosor, ¿no? Y la piedra que viene y rompe con toda la historia. Bueno, un estudio que ya hemos hecho muchas veces. Bueno, Belsasar era el hijo que va al trono ahora como rey. Y Belsasar no había aprendido la historia de su papá. Recuerden que Nabucodonosor, un hombre orgulloso, pagano, idólatra, soberbio, finalmente Dios lo convierte en una bestia, le baja el orgullo y andaba arrastrándose como una bestia. Le creció el pelo, las uñas, todo horrible. Comía como las bestias. A los 7 años, o los 7 tiempos que dice Daniel, su mente volvió a la normalidad. Y entonces Nabucodonosor se entregó a Dios y llegó a ser un hijo de Dios ejemplar. Gracias al testimonio que le había dado Daniel, ¿no? En su juventud, que era un prisionero de Nabucodonosor. Bueno, pero Belsasar no aprendió esa lección, no aprendió. Y él hace un gran banquete, invita a 1000 de sus príncipes, y en ese banquete, donde había de todo un poco, abundancia de alcohol en forma especial, manda a traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén en una de sus conquistas. O sea, eran vasos sagrados, dedicados a Dios. Pero Belsasar dijo, traigan que esos vasos tan lindos. Además, mis príncipes se van a sentir
agasajados al usar esos vasos de allá del templo de Jerusalén, porque son vasos importantes, muy valiosos, ¿no? Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y plata, dice Daniel, de hierro, de madera, y de repente, en plena farra, en plena fiesta, aparecen los dedos de una mano de un hombre escribiendo en la pared una frase realmente preocupante para Belsasar, porque él quiso saber de qué se trataba ese mensaje, qué decía, pero no entendía el idioma en que había sido escrito. Entonces, ¿qué hace Belsasar? Como buen pagano que era, llama a los adivinos, a los astrólogos, a ver si le descifraban eso. No, pues obviamente que no. Son ciencias diabólicas, ¿no? Entonces la reina le dice, mira Belsasar, hay un hombre que entiende de estas cosas, ¿no? Se llama Daniel, ¿por qué no lo llamamos a él? Y él le va a descifrar qué dice allí en la pared, eso que escribió esa mano misteriosa allí. Y entonces, Daniel, bajo inspiración divina, obviamente, le dice lo que significaba ese mensaje, que la mano de Dios estaba escribiendo en la pared porque la misericordia de Él se estaba terminando en ese momento por el abuso que estaban haciendo con las cosas sagradas de Él. Ya Dios no aguantó más. Ya no contendió más el espíritu, como fue en el tiempo de Noé, con estos seres humanos. Ya Dios dijo, basta. Han llegado a cometer el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué había escrito esa mano misteriosa? Allí está, para aquellos que no recuerdan o no saben. Esa mano había escrito esto en la pared del palacio de Belsasar, allá en Babilonia. Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué quiere decir eso? Mene es contó Dios tu reino, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Uparsin quiere decir tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ese fue el misterio escrito en la pared del palacio de Belsasar mientras se emborrachaba con sus 1000 príncipes en esa fiesta carnal, donde los objetos sagrados de Dios estaban siendo usados como elementos comunes. Y así esa noche Belsasar y muchos otros murieron por los medos y los persas, que ellos entraron sorpresivamente a Babilonia. Lo primero que hicieron fue destruir a esa gente que estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. Se les había terminado el tiempo de gracia y Belsasar pagó con su vida esa blasfemia y con la perdición de su vida por siempre, ¿no? Porque no se va a salvar, así como no se van a salvar todos aquellos que murieron esa noche por haber blasfemado contra el Espíritu Santo, por haber abusado de las cosas sagradas de Dios. Muy triste, ¿no? Pero historias que están escritas para dejarnos una lección a nosotros hoy. ¿A quién aprecia Dios? ¿A quién Dios ve con agrado cuando el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de la persona? Isaías 66:2 lo dice. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. No que tiene miedo a la palabra, sino que tiembla en el sentido del respeto. Vez pasada, un familiar mío, a quien aprecio mucho, que pertenece a otra congregación, hablamos después de algún tiempo, ya por tercera o cuarta vez, acerca de la vigencia de los 10 mandamientos, haciendo énfasis en el cuarto, la observancia del día santo de Dios. Y me dijo, a mí Dios nunca me ha mostrado que yo tengo que guardar ese día. Y yo le respondo, mira, hace muchos años yo te envié un estudio bíblico con 100 textos sobre la observancia de este día santo. Luego hablamos abundantemente vía Messenger o mensaje de textos. Yo te di un estudio completo, doctrinal y profético sobre este día santo. Y ahora volvemos a lo mismo y me estás diciendo que Dios no te ha mostrado. Le digo, no estás diciendo la verdad.
Eh, y después me dice, bueno, pero finalmente Constantino fue el que cambió el sábado por el domingo. Ahí tú quieres obedecer a Constantino, al pagano Constantino, que cambia el sábado por el domingo, Sunday, día del sol, que hasta el día de hoy así suena en muchos idiomas. Yo no guardo mandamientos paganos, yo guardo el de Dios, el sábado. Le digo, pero tú eres dueña de elegir a quién servir, si al paganismo o a Dios. Que Dios te bendiga, le dije. No volvimos a tocar el tema, ni quiero volver a tocarlo. Porque, ¿saben? No se puede jugar con la palabra de Dios. Y no podemos jugar a ser el Espíritu Santo tampoco, menos todavía. Porque el que convence es Él, no yo. ¿Para qué darle 200 textos, 300, 500 sobre una doctrina a una persona si esa persona no está dispuesta a cambiar? No le sirve. Al contrario, cae en mayor condenación porque recibe más abundante luz. Qué triste, ¿no? Pero así es el corazón humano. Engañoso más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Isaías 66:2 dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla ante mi palabra. Juan 12:48 dice Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que les he hablado, ella, ¿m? Ella, no un sueñito, no lo que me dijo mi líder, no lo que dicen las tradiciones de los hombres, no los dogmas humanos, no el a mí me parece, sino, dice Jesús allí en Juan 12:48, mi palabra les juzgará en aquel día, esta palabra. Con ella tendremos nosotros que dar cuenta, o de ella tendremos que dar cuenta. ¿Qué hemos hecho con esta palabra? Porque el Espíritu Santo utiliza esta palabra para ponerla aquí en la mente o en el corazón. Pero si yo no quiero, o yo solamente quiero lo que más me gusta y lo que no me gusta lo rechazo, porque en mi iglesia no me prohíben lo que ustedes prohíben, así me decía una persona. Le digo, nosotros no prohibimos a nada, a nadie. Jesús tampoco prohíbe, Él aconseja, enseña, exhorta. Pero si tú no quieres vivir de acuerdo a lo que Dios te manda, pues eres dueño. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si tú lo amas, vas a guardar sus mandamientos. Si no lo amas, esto no te va a servir para tu salvación. Porque por más que creas en un 90% de lo que hay aquí, o en un 98, 99, pero si no aceptas toda la verdad a la cual el Espíritu Santo te quiere guiar, porque así dice Él, ¿no? Así dijo Jesús, Él los guiará a toda la verdad. No quieres conocer o no quieres aceptar toda la verdad, ya es un problema tuyo, no es de Dios. Y entonces ese problema termina en la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Cuando alguien te llama mientras tú te alejas porque no quieres escuchar, cuanto más lejos te vas de esa persona, menos oyes su voz. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque, bueno, no quiero escuchar la voz de esa persona. O a veces nos tapamos los oídos, ¿no? Ay, no, ya, párale, basta de darme sermones, basta, ay, ya, párale. ¿No les ha pasado? Bueno, entonces tanto nos alejamos de la persona que nos quiere exhortar o darnos un buen consejo que se produce un silencio. El alma así, entonces, se oscurece. Por eso cuando escuchemos la voz de Dios, no endurezcamos el corazón, dice San Pablo, ¿no? Ahora, podemos definir así el pecado imperdonable. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Eso es básico. Y el pecado imperdonable es cuando una persona, escuchen bien esto, le atribuye al Espíritu Santo una obra diabólica. ¿Cómo es eso? Muy fácil. Si yo me aferro a una enseñanza errónea, tenazmente porque, a mí me enseñaron así y yo voy a seguir obedeciendo eso porque así me lo han enseñado y mis padres y mis abuelos, mis tatarabuelos, todos han creído así, por lo tanto yo voy a seguir creyendo en eso.
Y el Espíritu Santo me dice, no, pero ya deja de creer así porque te estoy enseñando cuál es la verdad para que seas libre. Ah, no, no, pero mira, no, 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 yo no quiero dejar. Bueno, entonces, en otras palabras, le estoy diciendo al Espíritu Santo, tú estás equivocado. El que está en lo cierto soy yo. Le estoy atribuyendo al Espíritu Santo una obra diabólica. Él está errado. Yo estoy en lo cierto porque así me enseñaron toda la vida. ¿Mm? Y hay muchas personas que no quieren salir del error por eso. Ah, no, pero es que a mí me han enseñado así desde chiquito. Pero el Espíritu Santo te está convenciendo de que no debes seguir creyendo en eso porque eso no es bíblico. Pero si yo persisto en rechazar la voz del Espíritu Santo, entonces le atribuyo a Él una obra diabólica. Le estoy diciendo con mis actos, tú estás equivocado, yo estoy en lo cierto. Como aquellos que critican al Dios del Antiguo Testamento porque es severo, porque es cruel, porque mandaba matar inocentes y viejos y mujeres. Una vez alguien que había tenido mi creencia, mi propia fe, y se apartó totalmente de la verdad, hoy anda en cualquier camino, me dijo, una de las razones por las cuales yo no sigo este camino que tú sigues es porque mira lo que ha hecho el Dios del Antiguo Testamento, mira, qué cruel que era. Entonces yo le dije, ¿quién tiene razón, tú o Dios? Y se hizo un silencio. Contéstame, ¿quién tiene razón? Porque hay que entenderlo al Dios del Antiguo Testamento, no solo mirar ciertas cosas, no, hay que estudiar por qué el Dios del Antiguo Testamento muchas veces tuvo que obrar de una manera así, que a ti no te agrada, ni a nadie. ¿Quién tiene razón? ¿Tú tienes razón o tiene razón Dios? Si Él me decía, yo tengo razón, entonces ahí vemos claramente, ahí yo hubiera visto claramente el camino hacia la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y para no caer en eso, Él me dijo, no vamos a discutir ahora ese tema, me dijo. Dije yo, menos mal, porque si no te ibas a ir derecho al camino de la perdición, el camino de la blasfemia contra el Espíritu Santo. O Dios está equivocado, o la verdad la tengo yo. Hormiguita, gusanito, al lado de la mente poderosa de Dios. ¿Quién soy yo para discutir con Dios? Tengo que aceptar por fe lo que está escrito. Y si no lo entiendo, Jeremías 33:3 tiene la respuesta. Si algo no entiendes, Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, para que no discutas conmigo ni me eches la culpa de cosas que yo nunca hice. Pero bueno, así es el ser humano, cuestiona a Dios. Y ese es el camino que va hacia el pecado imperdonable. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, termino con esto. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes oyen la voz de Cristo a través del Espíritu Santo? Los que son sus ovejas, los que son fieles, los que quieren ser obedientes, que no importa que hayan caído en lo más profundo del pecado, pero son ovejas que Cristo quiere rescatar de allá abajo, de la peña donde cayó. Si para eso vino Cristo, no para darnos la condenación, sino para salvarnos, no importa dónde yo esté, en qué abismo me he metido. Porque soy una oveja y estoy balando porque, Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo es enviado ¿para qué? Para sacarme del pozo. Y dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y me siguen. Pero los que creen ser ovejas y no siguen a Cristo, porque oyen la voz de Él pero no le hacen caso, prefieren quedarse con sus ideas personales, entonces no son ovejas. Y los que no son ovejas, ¿qué son? Mateo 25 lo dice, son cabritos. Y los cabritos no van a entrar al cielo. Bueno, que Dios nos ayude a entender este tema. Cuando se oscurece el alma, cuando las tinieblas invaden el corazón. Termino con dos reflexiones, que bien las podemos aplicar para aquellos que no quieren obedecer la voz del Espíritu Santo. Dice así, argumentar con alguien que ha renunciado a la razón es como darle medicina a un caballo muerto. Y el otro dicho, o este refrán mejor dicho, dice así, por más que la abeja le explique a la mosca que la flor es mejor que la basura, la mosca no lo va a entender, porque siempre
vivió de la basura. Muchos prefieren vivir siempre en el error. No entienden lo hermoso que es vivir en una flor, en el perfume de una flor, que es la verdad de Dios. Pero bueno, que no nos pase eso a nosotros, ¿no? Que podamos ser convertidos por Dios en una abeja, que no vive en la basura, sino en algo dulce que es la miel, y elaborando eso para nosotros. Pero la mosca, ¿qué hace? Bueno, que Dios nos ayude a reflexionar, a pensar respecto de la importancia de ser sensibles a la voz maravillosa, silenciosa del Espíritu Santo, que a través de este libro nos quiere conducir a toda la verdad. Porque cualquier pecado le será perdonado a los hombres, dijo Jesús. Pero cualquiera que peque contra el Espíritu Santo, blasfeme contra el Espíritu Santo, no recibirá el perdón jamás. Dios nos libre de llegar a esa triste situación. Bueno, aquí vamos terminando. Espero que haya sido claro el tema y que podamos cada día pedirle a Dios, como el rey David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque aquel que abre su corazón a la verdad de Dios es una persona libre, feliz. Es una persona que ha descubierto el camino de la libertad. Y por eso vive feliz, aún atravesando muchas dificultades, como todo hijo de Dios. Pero sabe que el Espíritu Santo lo está guiando, lo está llevando de a poco a lo largo de ese camino que nos conduce a la vida eterna. Bueno, quiero saludar a quienes me ha faltado saludar antes de la oración final. Allí ya habíamos saludado a algunos, a José Luis, su oración, su pedido, de oración de siempre, y dice allí, bueno, hay un saludo especial a todas las mujeres en su día, claro, es el día de las damas, qué lindo, ¿no? Qué ser maravilloso que Dios ha creado, así que bueno, él manda saludo a todas las damas. Patricio, mi querido amigo y hermano, gracias por estar allí, por tu saludo. Julie, gracias por estar también. Miguel, saludando desde Guatemala, donde el clima ha alcanzado 43 grados y espera los 44. Ay, bueno, mándame un poco de calor para aquí, que hace mucho frío. Teresita también está allí. Yanira Martínez, gracias por tu saludo. Palumeque, gracias también por estar ahí. Díez Gómez, bueno, y no puedo ver más hasta que no cierre la transmisión, pero bueno, tenemos un pedido de oración y si hay algún pedido especial que yo no alcanzo a ver porque no he cerrado la transmisión todavía, también Dios lo ve, y también por eso vamos a orar. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por este apasionante estudio de tu palabra, por habernos enseñado de qué manera trabaja tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Gracias por Él, porque es una persona maravillosa, poderosa, que sin Él no podríamos nosotros entender jamás tu palabra, ni tampoco experimentar un cambio en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que, así como rogó David, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Que podamos adorarlo así como adoramos al Padre y al Espíritu Santo, porque es una divinidad. Es la tercera parte de la divinidad, tercera persona de la divinidad. Señor, te pedimos por el pedido de José Luis. Te damos gracias también por, bueno, hoy en muchos lugares celebrar el día de este ser maravilloso que tú has creado, que es la mujer. Bendice a todas las mujeres del mundo. Y Señor, pedimos por aquellas necesidades que están en el corazón quizá de algunas personas aquí y que no los podemos ver, pero sí que tú las ves, ves esas necesidades. Te pedimos las respondas conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, nuevamente por darnos tu palabra, por estas enseñanzas maravillosas. Danos un lindo sábado, un lindo fin de semana, y permítenos encontrarnos en la próxima, si es tu voluntad. Lo agradecemos todo
Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por la paciencia de ustedes. Hemos avanzado rápidamente en este estudio. Espero que hayan tomado nota de los versículos para que ustedes lo lean después en forma detenida. Y por favor, compartan este estudio para que muchas personas sean beneficiadas y bendecidas con la palabra de Dios. No nos guardemos el pan para nosotros solos, ¿no? Compartamos el pan espiritual con nuestros contactos, que les va a hacer mucho bien. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.